Hola, muy buenas. Bueno, vamos a iniciar la primera grabación, la primera sesión del curso. Va a tratar sobre la teoría de la primera pregunta del tema 1. Voy a abrir el documento y ahora vamos comentando sobre el contenido del documento. ¿Vale? Mira, ahí tenemos la edición en PDF del tema 1 que podéis encontrar en mi blog. Trata el tema 1 sobre los números naturales y esta primera pregunta, pues bueno, va a describir, a definir y a ver algunas características del conjunto de los números naturales, ¿vale? Así se llama, el conjunto de los números naturales. Todos sabéis que es el conjunto numérico más básico, de donde empezamos casi todos los cursos, ¿verdad? Luego esto se va ampliando con los negativos, se forman los enteros, se le añaden las fracciones y pasamos a los racionales. Es decir, cada vez el conjunto, con diversas ampliaciones, pues se va haciendo un poco más complejo y con propiedades distintas para estudiar, ¿no? En este primer tema nosotros solo vamos a tratar el conjunto de los números naturales. Muy bien. Bueno, pues vamos con la definición. La definición es muy sencilla. Los números naturales están desde siempre, es decir, son los que se han utilizado siempre en la naturaleza para contar y también para ordenar. Así que he elegido esta definición que tenéis ahí. Mirad, los números naturales se definen como cardinales u ordinales de conjuntos, ¿vale? Es decir, que todo lo que describa un cardinal o un ordinal es un número natural, ¿vale? Bien, ¿y qué son los cardinales? Me podréis decir. Bueno, los ordinales, si lo sabéis, los ordinales son números que utilizo cuando establezco un orden en un conjunto de elementos, de cosas, ¿no? Entonces, como la etiqueta que le pongo a cada elemento para ordenarlo, ¿vale? Y los cardinales. Mira, los cardinales, aquí en esta nota, porque no forma parte del objetivo del tema definir que es un cardinal, pero yo considero conveniente definirlo. El cardinal de un conjunto en matemáticas se define como el número de elementos que contiene, ¿vale? Por ejemplo, el cardinal ¿qué digo yo?, de las letras vocales, pues 5, porque hay 5 vocales, ¿verdad? El cardinal del conjunto de los números naturales menores que 11, pues sería el 0, pues sería 11, porque contando desde el 0, pues tenemos hasta 11 elementos para ese conjunto, ¿no? El cardinal del conjunto, pues no sé, de las mesas que hay en el aula, pues contaríamos las mesas y el cardinal, pues sería el número de mesas que hay en ese momento en el aula, ¿vale? Bueno, aquí abajo os he puesto la notación, ¿verdad? Y también la descripción de los primeros elementos, porque sabéis que son infinitos y no los podemos describir todos. Mira, los naturales se notan con esta letra N y se podrían describir con los primeros elementos 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Bien, ahí está el 0, ¿verdad? Que, bueno, que no se incorporó a los números naturales desde el principio, ¿verdad? Es como una incorporación tardía. El 0 como número natural aparece pues cuando ya se usaban desde hacía mucho tiempo los números naturales. En realidad el 0 es como una invención matemática, una abstracción matemática, como un número de laboratorio, ¿no? Que, que viene a describir el cardinal de un conjunto que no tiene nada. Claro, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Quiero calcular el cardinal del conjunto, ¿qué digo yo?, de aviones que hay en el aula. Pues no hay ningún avión, evidentemente, pues entonces 0, ¿vale? Pero bueno, es una abstracción matemática, no tiene sentido contar algo que no existe, ¿no? Luego más adelante y a lo largo de todo el curso hablaremos de por qué el 0, ¿verdad?, juega un papel tan significado en los números naturales y por qué no se puede considerar como un natural en su origen, ¿verdad?, sino que es como creado por el matemático, ¿no? Bien. A continuación, pues lo lógico es qué hago con estos números, representarlos y ordenarlos. Se representan en una recta numérica, aquí la tenéis representada, ¿la veis? Y se ordenan de menor a mayor representándolos de izquierda a derecha. Empiezo por el 0, a continuación el 1, a la misma distancia el 2 y así sucesivamente.
para describir el orden. Todos conocéis este símbolo, ¿no? Menor que, también podría utilizar el mayor que, ¿vale? Pero tendría que empezar por el mayor de los naturales, y ese no existe, pues ya sabéis que son infinitos, y si yo fijo un número natural, por muy grande que sea, habrá otro que será mayor. El que yo he fijado más uno, ¿no? Bien, entonces, por eso se empieza desde el cero. 0 menor que 1, menor que 2, el 2 menor que 3 y así sucesivamente. ¿Vale? Bien, pues esta es la descripción de este conjunto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer es pues, hablar de las reglas que siguen estos números para poder, pues no sé, manipularlos matemáticamente, operar con ellos, sumarlos, multiplicarlos, ¿verdad? Desarrollar una teoría numérica, ¿no? No sé, buscar propiedades, que si la propiedad conmutativa, que si la asociativa, que si el elemento neutro, ¿no? Entonces, los algoritmos para poder multiplicar a lo mejor números con muchas cifras o dividir, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Pues una regla y una forma de uso, una forma para utilizarlos que sea lo más práctica posible, ¿no? Bien, a esta especie de tutoriales, de números, de reglas que nos rigen cómo usarlos, se llaman sistemas de numeración. Nosotros estamos muy acostumbrados a usar el sistema de numeración decimal, que es el que nos han enseñado desde el colegio, ¿vale? Es un sistema, pues, posicional. Posicional quiere decir que la posición del número, en un número con varias cifras, ¿verdad? Tiene como diría, la posición determina un valor diferente. Dependiendo de la posición en la que esté el dígito, pues tendrá un valor distinto, es lo que quiero decir, ¿no? Eh, Estas posiciones nosotros las llamamos órdenes, recuerdo, pues las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de millar, etcétera, ¿no? Y estas en el sistema decimal dependen de las potencias de base 10. Bien, todo eso lo hemos usado desde que empezamos no sé, a trabajar o a estudiar matemáticas desde casi los primeros cursos de primaria, incluso antes, ¿verdad? Y entonces tampoco tiene mucho interés que nos metamos ahí en profundidad en el sistema de numeración decimal, ¿vale? Lo conocéis todos, se basa en potencia de base 10 y nada, y viene de muy antiguo. Pues lo inventan los árabes en el siglo VIII, ¿no? Son los primeros que utilizan este sistema. Hay otros sistemas de numeración que han aparecido a lo largo de la historia, pero de muy mala calidad, mucho peores que el sistema de numeración decimal. Por ejemplo, el sistema de numeración egipcio, romano, ¿no? Pues bueno, establecían unas reglas para gestionar esos números naturales, pero no le podían sacar partido. Era muy difícil operar con ellos. Sumar una simple suma para nosotros, para ellos era un problema, ¿no? Era un proceso demasiado tedioso, demasiado largo, ¿no? Sobre todo si los números eran muy grandes, ¿no? Y sobre todo sin introducir al cero como número natural, que el cero ayuda muchísimo a que todos los avances en el estudio, no sé, en la manipulación de estos números naturales, pues sean importantes, ¿no? Bueno, como acabo de decir, el sistema de numeración decimal, pues no vamos a insistir en él porque lo conocéis desde hace mucho tiempo. Donde sí quiero destacar es dos sistemas de numeración que no conocéis tanto, ¿verdad? Pero que yo considero que son muy importantes, que es el sistema binario y el sistema sexagesimal. ¿Por qué considero yo que es importante destacar? Mira, el sistema binario es porque es muy importante hoy día en nuestra sociedad, porque es el sistema de numeración que utilizan las computadoras, que utilizan los ordenadores. De hecho, se llama también lenguaje máquina, ¿verdad? Se refieren a él como el lenguaje máquina. Y el sistema sexagesimal es un sistema muy antiguo, de hace 4.000 años, pero que todavía seguimos utilizando. Pues veis que ese sistema de numeración fue un sistema de numeración muy inteligente, muy interesante, porque todavía hoy día lo utilizamos, pues, por ejemplo, para medir tiempos y medir ángulos. Es decir, que si comparamos, por ejemplo, el sistema sexagesimal que nace en Mesopotamia, ¿verdad?, hace 4.000 años con el sistema egipcio,
más o menos de la misma época, pues no hay ni punto de comparación. El sistema sexagesimal de la civilización sumeria era matemáticamente de mucha más calidad que el sistema egipcio, incluso que el sistema romano, ¿no? Bien. Entonces vamos a dedicarle un tiempo a estos dos sistemas de numeración. Empezamos con el sistema binario, lenguaje máquina, es decir, sistema de numeración de los ordenadores. Funciona igual que nuestro sistema decimal, pero en vez de tener 10 dígitos distintos, 10 símbolos, nosotros en el sistema decimal tenemos desde el 0 hasta el 9, ¿verdad? Para combinarlo y formar números y operar con ellos. El sistema binario solo utiliza dos símbolos, el 0 y el 1. ¿Vale? Esto yo creo que es porque los circuitos con los que trabajan las computadoras, pues se les puede dar información. Yo creo que un circuito, si pasa corriente, pues se le asigna el 1, si no pasa corriente es 0, es decir, que solo obedecen a dos alternativas excluyentes, ¿no? Y por eso los ordenadores solo pueden entender un sistema de numeración que, bueno, que se comporta con dos realidades, con solo dos realidades excluyentes, ¿no? Y por eso utilizan solo 0 y 1. Bueno, creo que es así. También es posicional, como nuestro sistema decimal, dependiendo de dónde ponga el 0 o dónde ponga el 1, si en primer lugar, en segundo lugar, etcétera, tiene un valor distinto. ¿Y de qué dependen esos valores? Esos valores en el sistema decimal dependen de las potencias de base 10. Sin embargo, en el sistema binario depende de las potencias de base 2. ¿Vale? Mira, ahí os he puesto los resultados de esas potencias. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, ¿veis? Con sus resultados correspondientes. ¿Vale? ¿Lo veis? Hasta 2 elevado a 6, que es 64. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que si una cifra 0, 1 está en el primer lugar, de la derecha, pues habrá que multiplicarlo por la primera potencia, 2 elevado a 0, que es 1. Si aparece en segundo lugar, en nuestro sistema decimal serían las decenas. Aquí no se llaman decenas. Se llaman decenas en el sistema decimal porque se multiplican por 10. Aquí se multiplicarían por 2. La cifra que aparece en tercer lugar se multiplicaría por 4 y así sucesivamente. ¿Veis? Con este ejemplo lo vais a ver muy claro. Mira, aquí tenemos este número, que es un número escrito en sistema binario. ¿Veis? Está lleno de 0 y de 1. Pues, ¿veis? Voy multiplicando por la potencia correspondiente cada cifra. Este 1 por 2 elevado a 0. El siguiente 1 por 2 elevado a 1, por la potencia en base 2 que está en segundo lugar, ¿veis? El 0 este se multiplica por 2 elevado a 2 y así hasta el final, ¿veis? Hasta el último 1, que sería este, que se multiplica por 2 elevado a 5, ¿no? Que es 32. Bien, pues si hacéis todas esas operaciones, nos sale 43. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues traducir este número escrito en el sistema binario al sistema decimal. ¿Veis? Que sería el 43. ¿Entendido? Bien. Bueno, pues ya sabéis que hemos aprendido con este ejemplo que si me dan un número en sistema binario no tengo ningún problema para saber cuál es su versión en el sistema decimal. Es decir, que si el ordenador necesita informarme de un número con el que ha trabajado y yo los números que espero están en el sistema decimal, pues esto es lo que tendría que hacer el ordenador. ¿Vale? Vamos a hacer ahora lo contrario. Es como si yo cogiera un número en el sistema decimal y quisiera presentárselo al ordenador en el sistema binario, en su lenguaje, en el lenguaje máquina. ¿Vale? Venga, vamos a buscarlo. Mira, aquí lo tenemos. ¿Veis? Cojo el mismo número, el 43, y ahora voy a hacer lo contrario. ¿Cómo lo hago? Pues dividiendo entre 2 sucesivamente. Cada cociente resultante de la división se vuelve a dividir entre 2, ¿veis? Hasta que ya me sale un 1 en el último cociente, que ya no es divisible entre 2, ya no se puede dividir entre 2. Son divisiones enteras, sin decimales. Bien, pues entonces, ¿y cómo formo el número en sistema binario? Muy sencillo. Se coge el último cociente, ¿veis? Y todos los restos anteriores. Es decir, el 1, el 0, el 1, el 0.
el 1 y el 1. ¿Veis? Aquí se formaría el 43 en sistema binario. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Esto era lo que quería enseñaros sobre el sistema binario. Resumen, un sistema que utilizan las computadoras, que solo tiene 2 dígitos, que es un sistema de numeración posicional, que tiene sus órdenes, como nuestro sistema decimal, pero que en vez de depender de las potencias de base 10, las potencias que determinan los valores de cada orden, de cada posición, serían potencias de base 2. Pero todo es lo mismo. ¿Vale? Pasamos al sistema sexagesimal. ¿Veis? Este sistema sexagesimal, que ya he comentado antes, que tiene un origen muy antiguo, ¿verdad? En vez de utilizar 2 símbolos, antes era el 0 y el 1, utiliza 60. Es decir, que las potencias que van a marcar ahora los órdenes, las posiciones en las que dé la información de cada número, dependerán de las potencias de base 60. Bien, he recordado antes que hoy día lo utilizamos para medir tiempo, ¿veis? En horas, minutos y segundos, y también ángulos, ¿vale? Grados, minutos y segundos, ¿vale? Aquí tenéis las 3 primeras potencias de base 60, que son los únicos órdenes que se suelen utilizar, porque ya no se suelen utilizar más órdenes. Me refiero a que aquí medimos en los ángulos y el tiempo en grados, minutos y segundos. Podríamos establecer otros órdenes con 60 elevado a 3, con 60 elevado a 4, pero estos son los que se utilizan hoy día, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a convertir números del sistema sexagesimal a nuestro sistema decimal y viceversa, ¿no? ¿Vale? Lo vamos a hacer como en el ejemplo, ¿no? También hay que tener en cuenta, y eso lo sabéis todos, ¿verdad?, que se pueden fraccionar estas unidades. Por ejemplo, en los ángulos, un grado corresponden a 60 minutos y un minuto corresponden a 60 segundos, ¿lo veis? Y en tiempo lo mismo, una hora 60 minutos y un minuto 60 segundos. No sé si habéis dado cuenta que en la notación, ¿verdad?, de los minutos y los segundos, cuando se mide tiempo, cuando se miden ángulos, ¿veis?, se utilizan notación diferente. ¿Vale? Bien. También sabéis de otros cursos que cuando un número se da en este sistema sexagesimal, separando grados de minutos y de segundos, se dice que se está dando en forma compleja. Y cuando ese mismo número se da solo en una unidad, es decir, como si se hubiera pasado ya al sistema decimal, se dice que se está dando en forma incompleja, ¿vale? Cuando solo se mide en una unidad. Aquí, por ejemplo, este tiempo solo lo hemos medido en segundos, ¿vale? Bien, pues vamos con el ejemplo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Nos dan un número en forma sexagesimal, ¿lo veis? Un grado, 15 minutos, 6 segundos, y lo tengo que pasar al sistema decimal. Es decir, tengo que pasarlo de forma compleja a forma incompleja. ¿Veis? El último 6, los segundos se multiplican por 60 elevado a 0, que es la primera potencia, los 15 minutos por 60 elevado a 1, que sería la segunda posición, y la hora o el grado, perdón, se multiplicaría, ¿veis? Este grado que tengo aquí se multiplicaría por 60 elevado a 2, ¿vale? Bien, aquí tenemos los cálculos. 60 elevado a 0 es 1, 60 elevado a 1 es 60, y 60 elevado a 2 es 60 por 60 es 3600. Bien, pues si sumo esos productos, el resultado es 4506. 4506 segundos. ¿Qué he hecho? Partir de un número en el sistema sexagesimal, ¿veis? El número se forma con 3 números a la vez, 1, 15 y 6, ¿vale? Y he pasado al sistema decimal. Y al revés, pues al revés sería, parto de la cantidad en segundos y voy dividiendo sucesivamente entre 60. ¿Veis? Me quedo con el último cociente, como antes, el 1, con el resto anterior, el 15, y el primer resto, que es 6. ¿Veis? Y entonces obtengo el ángulo medido en el sistema sexagesimal o en forma compleja. Un grado, 15 minutos y 6 segundos. Bueno, pues este es el contenido que yo he considerado para esta primera pregunta. Para esta pregunta que en el libro, bueno, y en los apuntes, el libro lo trata de forma distinta.
yo la he tratado de esta forma. El conjunto de los números naturales lo he definido, ¿veis? Aquí está la definición. Luego lo he representado y lo he ordenado, ¿vale? He hablado de que es necesario un sistema de numeración, ¿vale? Para poder trabajar con los números. He recordado que nuestro sistema de numeración, el que utilizamos generalmente, es el sistema de numeración decimal, con sus características, ¿verdad? ¿Cuáles son sus características? Pues que es posicional, lo de los órdenes, ¿verdad? Cada posición un valor, las potencias que utiliza en cada orden, las potencias de base 10. Y luego he considerado muy interesante pues destacar estos dos sistemas de numeración. Sistema binario, ¿por qué es interesante? Porque es el que utilizan los ordenadores. Y el sistema, la inteligencia, a esto se le llama inteligencia artificial, es decir, la utilizan pues las computadoras, que, bueno, que también pueden no sé, hacer cálculos, operaciones, razonamientos, ¿verdad? Entonces todo eso lo hacen con el sistema binario. Y el sistema sexagesimal, porque a mí siempre me ha parecido como especial, ¿no? Porque nunca, creo que hay pocas cosas que se descubrieran hace 4.000 años, en la ciencia me refiero, y que todavía se sigan utilizando, ¿no? Bueno, y también como anécdota, bueno, como anécdota no, porque tiene como diría, un peso en cuanto al contenido matemático muy importante. Me refiero como observación más que como objetivo del tema, es decir, destacar el papel que tiene el cero en este conjunto de los números naturales, ¿no? Vale, el cero como abstracción matemática, como invento matemático. Bueno, pues ya está. Pues nada, agradeceros vuestra atención y, y nada, y voy a ver si puedo seguir grabando vídeos. Pues mi objetivo es, pues, pues resumir las clases, tanto de teoría como de práctica, y subir los vídeos para que podáis verlos cuando queráis, ¿vale?